Entonces tenemos acá. Entonces colocan ahí el tema, ya les dije, es unidades de medida. Entonces, para las unidades de medida, yo creo que cuando hablamos de medida, estamos hablando de medir y creo que ya tenemos una idea de qué significa medir, ¿verdad? Que es el hecho de contar un cierto objeto, ¿verdad? Por ejemplo, nos dicen a nosotros eh, cuánto mide de altura. Entonces nosotros decimos un metro. Entonces ahí hay una unidad de medida. La unidad de medida pues nos da una característica para poder hablar en un mismo sistema. Ahora, hay diferentes sistemas de medida. Acá en Guatemala, principalmente se utiliza el sistema internacional, aunque también se utilizan otros dependiendo de las situaciones que se trabajan. Entonces dice que un sistema permite unificar criterios respecto a la unidad de medida que se usará para cada magnitud. Y es un conjunto sistemático y organizado de unidades, adoptado por convención y está compuesto por 3 tipos de magnitudes. Bueno, lo que queremos aquí primero, sistema, ¿sí? Dice que permite unificar criterios respecto a la unidad de medida. Eso quiere decir que, por ejemplo, entonces nosotros vamos a ir a, les digo, a China, a España, a Brasil, a diferentes países, y como se utiliza el sistema internacional de medidas, entonces si por ejemplo nosotros le preguntamos a alguien cuál es su estatura, todos nos van a hablar de metros, porque ese es el sistema internacional. Entonces es un estándar para que todos hablemos de lo mismo, ¿sí? Y aquí pues se miran algunas de las unidades de medida que se utilizan para diferentes aspectos. Nosotros por el momento algunas de estas no las vamos a trabajar, como es el cadmio, que ahí está el símbolo CD, cadmio, o la candela, que es la intensidad de la luz. Eso es lo que mide ese. Ahora, mol, que es una cantidad con la cual se miden las moléculas, ¿sí? K, que son los Kelvin, es una medida que se utiliza para la temperatura. Hoy en día que por la cuestión de la pandemia que se mide la temperatura, los termómetros no miden Kelvin, sino que miden grados Celsius, que es otra de los tipos de unidades que tienen este tipo de temperatura, ¿verdad? Se puede medir en Kelvin, en grados Fahrenheit, en grados Celsius, dependiendo del sistema, así es el que se utiliza. Si se dan cuenta, nosotros acá en Guatemala, respecto al sistema internacional, no utilizamos Kelvin, sino utilizamos grados Celsius. Ahora, la letra A significa amperio y esto significa o es una medida para la cantidad de corriente. ¿Qué pasa? Tal vez ustedes se han preguntado cuánta corriente pasa por los cables de luz, ¿sí? Eso es lo que indica esa letra A y esto significa amperio. La letra S es de unidad de tiempo y significa segundos. Y acá, este kg, tal vez ustedes saben, ¿alguien me puede decir qué significa kg? Kilogramos. Kilogramos, muy bien. Y kilogramos es una medida de masa. Bueno, como les dije, nosotros no vamos a trabajar todas estas. Únicamente nos vamos a ir por 3 tipos de magnitudes. Bueno, tengo un alumno que está levantando la mano. No sé si tenga Profe, tenemos que copiar eso. Sí, hay que copiarlo. Ahorita lo copio. Profe, ¿me puede poner el título? El título es Unidades de medida.
título es unidades de medida. Y ya como subtítulo acá tenemos sistema internacional. Y hay que copiar. Bueno, Ay, les voy a gracias, dar un profe. momento, por favor, para que copien. Me avisan, por favor, cuando ya hayan terminado de copiar. Ya terminé de copiar, profe. Muchas gracias. Si alguien hace falta, me indica para poder esperarle un momento. ¿Cómo era el título, profe? Unidades. Yo, profe, yo faltó. Está bien, me avisan entonces. El título general era unidades de medida. Unidades de longitud. Entonces, hablando acerca de longitud, dice que longitud es una magnitud que se mide en una dimensión, como el ancho, el largo y la altura. Por ejemplo, ustedes conocen la cinta métrica o el metro, que a veces utilizan algunos carpinteros, albañiles, ¿verdad? Estos sirven para medir longitudes, una dimensión, o sea, medir en línea, ¿sí? Entonces, eso es lo que se mide con longitudes. Acá, la principal unidad de medida es el metro. Ahora, en base al metro vamos a tener múltiplos y submúltiplos, ¿sí? Entonces, miren, acá en rojo está la base, que es metro. Los múltiplos son medidas que contienen varias veces al metro. Acá son 3. Está el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Deca quiere decir 10, es un prefijo de cantidad, 10. Hecto quiere decir 100 y kilo quiere decir 1000. Entonces, por ejemplo, si yo digo 1 kilómetro, kilómetro quiere decir 1000 metros. Hectómetro quiere decir 100 metros. Decámetro quiere decir 10 metros. Eso es lo que significa ese inicio. Si ustedes ven, todas las palabras llevan la unidad base, que es el metro, que está en rojo. Ahora, los submúltiplos son unidades más pequeñas, ¿sí? Que el metro. Deci quiere decir 0.1. Centi quiere decir 0.01. Y mili quiere decir 0.001. ¿Sí? Entonces, si hablo de decímetro, esto es 0.1 metros. Centímetro es 0.01 metros. Milímetro es 0.01 metros. Estas son, digamos, las equivalencias que hay acá entre estas unidades de medida. Entonces, doy un momento para que copien, por favor, esta tablita que nos va a servir. Si ustedes ven, ahí alrededor hay números 10, ¿sí? Hay unos que tienen un signo por y hay otros que tienen el símbolo de 2 puntos. Esto es porque entre estas medidas se puede hacer conversiones, es decir, transformar una medida a otra. Entonces, cuando nosotros vamos a querer convertir una medida grande a otra más pequeña, se multiplica. Por eso si ven, miren, aquí vamos de la mayor medida a la menor medida. Miren, porque este es 1000, 100, 10, este es 1, 0.1, 0.01, 0.001. Cuando vamos de mayor a menor es multiplicación. Cuando vamos de menor a mayor es división lo que se va a hacer. Bueno, ya cuando comencemos a hacer las conversiones vamos a ver esto más a detalle. Entonces vamos a copiar esto y yo les recomiendo que esto lo pueden hacer en fichas bibliográficas, ¿sí? En fichas bibliográficas, tracen esa su tablita
esto, que tenemos aquí las medidas para que ustedes se recuerden. Número 1, del orden, y que sepan qué operación se debe hacer, si multiplicar o dividir, y entre cuánto vamos a multiplicar, entre cuánto vamos a dividir. Ya vamos a ver cómo utilizar. No sé si ya lo terminaron de copiar para poder avanzar. Igual Ya, estas profe. diapositivas se las voy a enviar al grupo. ¿Oyeron? Ya la Yo voy por la copié, tabla. Ya terminé, profe. Yo creo que hay algunos que faltan. Si doy un momento más. Y si no, van a tener que dejar el espacio. Ya terminé, profe. Muy bien. ¿Ya no falta nadie? Yo ya voy por kilómetro. Ya terminé, profe. Al alumno que me pidió que lo agregara, ya lo agregué al grupo. Muchas gracias, profe. Bien, voy a avanzar, chicos. Si alguien no terminó, voy a Ya, estar profe. enviando estas diapositivas al grupo para que puedan ahí observar. Profe, hay que pasar la tabla a fichas gráficas, ¿verdad? Y fichas bibliográficas, la tablita, porque eso les va a servir para hacer las operaciones que se van a trabajar. Bueno, vamos ahora con las unidades de masa. Bueno, cuando hablamos de masa, nos dice que es una magnitud que se relaciona con la cantidad de materia de un cuerpo, ¿sí? Es una magnitud que se relaciona con la cantidad de materia de un cuerpo. Este es, por ejemplo, cuando nosotros a veces nos dicen, ¿cuánto pesa usted? Y nosotros decimos, 120 libras. Cuando estamos hablando de ese valor, estamos refiriéndonos a masa. Esas son unidades de masa. Lo único que la libra no es parte del sistema internacional, sino acá dice la principal unidad de medida es el kilo, ¿verdad? El kilogramo es esa unidad de medida del sistema internacional, que es el que estamos trabajando. Muy bien. Entonces, aquí, si se dan cuenta, tenemos la tablita es similar, ¿verdad? Pero ahora la unidad en medio, o sea, la palabra clave aquí es el gramo. Este representa el número 1, un gramo. Ahora, miren, deca, hecto, kilo. Los prefijos son los mismos. Deci, centi, mil. Y solo se les agrega la palabra básica que aquí es gramo. Kilogramo, hectogramo, decagramo, gramo, decigramo, centigramo y miligramo. Entonces ahí tenemos la tablita de las unidades de masa, múltiplos y submúltiplos. Doy un momento para que lo copien y voy a pasar a lo siguiente. Profe. Otro tipo de medidas. Entonces, el siguiente tipo de medida son las unidades de capacidad. Entonces dice, es una magnitud que se relaciona con la cantidad de líquido que puede contener un recipiente. Y la unidad principal es el litro. ¿Cuántos, por ejemplo, aquí han ido a comprar una gaseosa o algún jugo alguna vez
y por ejemplo le dicen al de la tienda, mire, deme 1 litro de Coca-Cola, ¿sí? Ahí estamos hablando de una unidad de capacidad que se refiere a la cantidad de líquido que puede contener un recipiente. Entonces, si se dan cuenta, esta unidad de medida sí coincide con lo que nosotros hablamos, por decirlo así, en cómo pedimos las situaciones hablando de capacidad. Y tenemos la misma tablita, los mismos prefijos, pero ahora la palabra clave es el litro. Entonces tenemos kilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro y mililitro. Muy bien. Es igual, doy un momento para que copien y entonces vamos a pasar a las conversiones de unidades de longitud. Muy bien. Entonces vamos a comenzar ahora con conversiones y vamos con las conversiones de longitud. Entonces, miren, que quede claro que cuando hablamos de convertir, se refiere a transformar entre magnitudes equivalentes. En este caso, vamos a estar haciendo conversiones entre unidades de medida de longitud y vamos a utilizar esta tablita, ¿verdad? Esta es la tablita de longitud. Recuerden que longitud es la de metro. Entonces, tenemos el primer ejemplo acá que dice 56 metros a centímetros. Entonces, miren, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, las unidades que tenemos son metros y centímetros, ¿sí? Entonces, voy a ubicar la primera unidad que dice metro. Entonces, esta está acá. Ahí está metro. Ahora, la otra unidad es centímetro. ¿En dónde está centímetro? Está acá. Entonces, ¿hacia dónde tengo que ir? Miren. De metro hacia centímetro. Entonces, como voy de metro hacia centímetro, ¿qué operación voy a hacer? ¿Voy a hacer multiplicación o voy a hacer división? Multiplicación. Multiplicación, ¿sí? Por eso es de que estas flechitas nos van a ayudar porque nos van a indicar qué operación. Como voy de metro a centímetro, entonces multiplicación. Ahora, ¿cuántos? Ya sé que es multiplicación, voy a agregar un número 1. Ahora, ¿cuántas unidades hay? Vamos a contar, miren, por las flechitas. Estoy aquí en metro, entonces, 1 y 2. Ahí ya llegué a centímetro. Entonces, la cantidad de veces que tenga que moverme para llegar a esa unidad va a ser la cantidad de ceros que vamos a agregarle aquí. Entonces, como aquí eran 2, entonces le agrego 2 ceros y entonces multiplico. 56 por 100, esto es 5.600. Y a ese 5.600 le voy a escribir la unidad que me dice acá, centímetros. ¿Me comprendieron ahí la idea para poder hacerlo? Vamos ahora a la siguiente. Entonces, la estrategia es buscar primero hectómetro. Entonces, aquí tenemos hectómetro. Ahora, dice A de M, que es decímetro. Entonces, decímetro va hacia acá, miren. Entonces, voy a ir contando de una vez. 1, 2 y 3. Ahí llegué a decímetro. Entonces, como me moví 3 veces, a ese número 1 que voy a agregar ahí, le voy a agregar
3 ceros. Entonces ahí, el número es 38.14. Siempre va a ser por, coloco el 1 y como me tenía que mover 3 veces, le agrego 3 ceros. Y por, ¿verdad? Se dan cuenta que me estoy moviendo hacia la derecha. Entonces, por eso ahí va a ser multiplicación. Entonces, decimos 38.14 por 1000 va a ser 38.140. Entonces, 38.140 y le escribimos la unidad. Miren, dm. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa dm? Decime. Decimos. Entonces, así iniciamos. No sé si tienen alguna duda respecto a estas dos que resolvimos. No, profe. Entonces, el día viernes vamos a continuar resolviendo acá, ¿sí? Vamos a terminar esos dos que tenemos ahí de longitud, vamos a hacer de masa y vamos a hacer de capacidad. Para todos es el mismo procedimiento, lo único que cambia es el nombre de la unidad de medida. Entonces, sí les encargo que hagan sus tablitas para tenerlas a mano.